En el lujoso y silencioso mundo de Mateo Vargas, una promesa infantil resonaba más fuerte que cualquier acuerdo multimillonario. Un pequeño corazón, el de su hija secreta, latía escondido tras muros de mármol y frialdad, siendo el único sol en su vida. Para cuidarla contrató a Lucía, una mujer cuya luz amenazaba con exponer todas las sombras que él se esforzaba por mantener. Pronto descubriría que algunos contratos no se firman con tinta, sino con miradas, y que el amor es el único riesgo que un hombre que lo tiene todo no puede permitirse perder. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Lucía apretó con fuerza la correa de su gastada maleta, sintiendo el sudor frío en las palmas de sus manos mientras el taxi se detenía frente a una reja de hierro forjado tan alta que parecía querer rascar el cielo. Detrás de ella, la mansión Vargas se erigía no como una casa, sino como una fortaleza, un monumento de piedra y cristal que gritaba poder y soledad a partes iguales. Se sentía como una hormiga a punto de entrar en la jaula de un león. El chófer, un hombre de pocas palabras que no la había mirado ni una vez durante el trayecto desde la estación de autobuses, simplemente señaló la pequeña puerta lateral junto al intercomunicador. Ahí es, dijo, con la misma emoción que si estuviera indicando la ubicación de un contenedor de basura. Lucía le pagó, le dio las gracias con una voz que apenas le salió y se bajó del coche, sintiendo el peso de todas sus decisiones sobre los hombros. ¿Qué estaba haciendo allí? Había dejado su pequeño pueblo, su trabajo en la panadería local y la familiaridad de sus calles por una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad. Encontrada en un anuncio clasificado en un periódico de la ciudad. Se busca cuidadora interna. Absoluta discreción requerida. Salario excelente. No se requiere experiencia previa, solo lealtad y silencio. Cada palabra era una bandera roja, pero la necesidad era una fuerza mayor que el miedo. Su madre necesitaba un tratamiento médico costoso y su sueldo de panadera apenas cubría las facturas. Respiró hondo, tratando de calmar el tamborileo de su corazón, y pulsó el botón del intercomunicador. Una voz femenina, seca y cortante como un cristal roto, respondió al instante. Sí. Soy Lucía Fuentes. Vengo por el puesto de cuidadora. Hubo una pausa. Lucía imaginó a la mujer al otro lado revisando una lista, decidiendo si ella era digna de cruzar el umbral. Finalmente, un zumbido eléctrico rompió el silencio y la pequeña puerta se abrió con un chasquido. Entró en un jardín tan perfectamente cuidado que parecía falso, un lienzo de verdes imposibles y flores sin aroma. Una mujer de unos 60 años, vestida con un impecable uniforme gris y con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doler, la esperaba con los brazos cruzados. Soy Carmen, la gobernanta. Sígame. El señor Vargas la espera. No hubo un bienvenida, no hubo una sonrisa. Lucía la siguió por un sendero de piedra, sus modestos zapatos de lona sintiéndose fuera de lugar en medio de tanto lujo estéril. Entraron a la casa por una puerta trasera que daba directamente a una cocina más grande que todo el apartamento en el que vivía con su madre. El acero inoxidable brillaba bajo las luces halógenas y no había ni un solo plato fuera de lugar. Todo era orden, silencio y pulcritud. Atravesaron largos pasillos adornados con obras de arte que probablemente costaban más de lo que ganaría en toda su vida. Los suelos de mármol pulido reflejaban su figura nerviosa como un espejo distorsionado. Finalmente, llegaron a una puerta de madera oscura y maciza. Carmen tocó 2 veces, con un ritmo ensayado. El señor Vargas está dentro. Sea breve, clara y no le haga perder el tiempo. Y con esa advertencia, la dejó sola. Lucía tragó saliva, alisó su sencilla falda y entró. La habitación era un despacho, dominado por un escritorio de caoba del tamaño de una barca. Detrás de él, de espaldas a la puerta, un hombre observaba la ciudad a través de un ventanal que ocupaba toda la pared. Se giró lentamente, y Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
Mateo Vargas era exactamente como las revistas de negocios lo describían, pero infinitamente más intimidante en persona. Alto, con un traje a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo, cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos grises que parecían analizarla, desarmarla y juzgarla en un solo segundo. Era joven, quizá unos 30 y pocos, pero su mirada contenía el peso y la frialdad de un hombre mucho mayor. Lucía Fuentes, dijo, su voz era un barítono profundo y resonante que llenaba la habitación. No era una pregunta. Sí, señor Vargas. Se quedó de pie, a una distancia prudente, sintiéndose completamente expuesta. Él no la invitó a sentarse. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos. La examinó de arriba a abajo, sin disimulo. ¿Sabe por qué está aquí? Para el puesto de cuidadora, señor. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una mueca cínica y cansada. Esa es la descripción oficial. Lo que necesito es un fantasma. Alguien que viva aquí, pero que no exista. Alguien que vea, oiga y calle. Absolutamente todo. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. Lucía sintió, aunque el nudo en su garganta se hacía más grande. Entiendo. No, no entiende, replicó él, su tono volviéndose más duro. Aún no. En esta casa vive una niña. Mi hija. Se llama Isabella, tiene 5 años. Nadie, y quiero decir nadie fuera de estas paredes, sabe de su existencia. Mi familia, mis socios, mis amigos, nadie. Para el mundo, Mateo Vargas es un hombre soltero y sin hijos. Y así debe seguir siendo. Su trabajo es cuidar de ella. Jugar con ella, enseñarle, alimentarla, asegurarse de que esté segura y feliz. Pero lo hará en las sombras. No saldrá de la finca, no usará redes sociales, no hará llamadas a sus amigos para contarles sobre su nuevo y misterioso trabajo. Usted, a partir de hoy, deja de tener una vida pública, ¿le queda claro? Lucía pensó en su madre. En las facturas. En la desesperación que la había llevado hasta allí. Sabía que estaba entrando en una jaula dorada, pero era la única jaula que le ofrecía una solución. Sí, señor. Me queda perfectamente claro. Mateo la observó un momento más, como si buscara una grieta en su resolución. Luego, pareció tomar una decisión. Bien. Carmen le mostrará su habitación y le explicará las rutinas. El ala oeste de la casa es donde estarán usted e Isabella. Rara vez cruzará a esta parte, a menos que yo la llame. Su contacto con el resto del personal será mínimo. Sus comidas se servirán en su habitación o en el comedor del ala oeste. No hará preguntas sobre mí, sobre mi familia o sobre por qué esta situación es necesaria. Solo hará su trabajo. Y lo hará bien. Porque si comete un solo error, si una sola palabra sale de esta casa, las consecuencias no serán solo que la despida. Serán mucho peores. ¿Comprende la gravedad de lo que le digo? La amenaza era tan real y tan fría que un escalofrío le recorrió la espalda. Pero miró a ese hombre poderoso y, por primera vez, vio algo más allá de la arrogancia y el control. Vio una pizca de miedo en sus ojos. Un miedo profundo por esa niña de la que hablaba con una extraña mezcla de amor y carga. Comprendo, señor Vargas. Protegeré su secreto. Y cuidaré de su hija como si fuera mía. La última frase pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, la máscara de frialdad se resquebrajó y dejó ver a un padre. Asintió, casi imperceptiblemente, y se dio la vuelta, volviendo a mirar por la ventana. Puede retirarse. Carmen la espera. Lucía salió del despacho con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había firmado un pacto con el diablo, y aún no conocía el precio total. Carmen la condujo en silencio por otro laberinto de pasillos hasta llegar a una puerta al final de un corredor luminoso. Era el ala oeste. El ambiente aquí era diferente. Menos formal, más cálido. Había algunos juguetes cuidadosamente ordenados en una esquina y dibujos infantiles pegados en una pared.
Al abrir la puerta, Lucía vio a una niña pequeña sentada en el suelo, de espaldas a ellos, construyendo una torre con bloques de colores. Tenía el mismo cabello oscuro y sedoso que su padre y llevaba un vestido de color rosa pálido. La niña se giró al oír la puerta, y Lucía sintió un vuelco en el corazón. Tenía unos ojos enormes y curiosos, de un color avellana, y una expresión seria que parecía demasiado madura para su edad. Se puso de pie, mirando a Lucía con una intensidad que le recordó a su padre. Isabella, dijo Carmen, su tono un poco más suave ahora. Ella es Lucía. Estará contigo a partir de ahora. Isabella no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza, observando a Lucía de pies a cabeza. Lucía se agachó lentamente para ponerse a su altura, ofreciéndole una sonrisa cálida y genuina. Hola, Isabella. Me llamo Lucía. Es un placer conocerte. Esa torre que estás construyendo es muy bonita. La niña miró su torre y luego a Lucía de nuevo. Un atisbo de una sonrisa apareció en sus labios. Todavía no está terminada, dijo con una vocecita clara. Le falta la parte más alta. En ese momento, Lucía supo que, sin importar los secretos, la frialdad del padre o las reglas asfixiantes, había tomado la decisión correcta. Por esa niña, valdría la pena ser un fantasma. Los primeros días fueron una extraña mezcla de rutina y descubrimiento. Carmen le explicó el horario de Isabella con precisión militar: despertar a las 7, desayuno a las 7:30, 2 horas de lecciones educativas, 1 hora de juego estructurado, almuerzo a las 12, siesta. Más juegos, baño y cena. Era un régimen estricto, diseñado para mantener a la niña ocupada y contenida dentro de los confines de su ala de la mansión. Mateo Vargas era una presencia casi etérea. Lo oía salir temprano por la mañana y regresar tarde por la noche. A veces, Lucía lo veía pasar por el pasillo, un destello de su traje caro y el aroma de su colonia masculina, pero él rara vez se detenía. Sus interacciones eran mínimas, limitadas a un breve buenas noches y se cruzaban. Sin embargo, todas las noches, sin falta, después de que Isabella se durmiera, él entraba en la habitación de la niña. Lucía, desde su propio cuarto al otro lado del pasillo, oía sus pasos suaves y la forma en que la puerta se abría con un cuidado infinito. Lo imaginaba de pie junto a la cama de su hija, observándola dormir, el gigante corporativo despojado de su armadura por el amor silencioso a su hija. Esos momentos eran la única prueba de que bajo esa capa de hielo había un corazón. Lucía se centró por completo en Isabella. La niña, al principio reservada y seria, comenzó a abrirse bajo el cuidado cálido y paciente de Lucía. Descubrió que Isa, como le gustaba que la llamaran, era increíblemente inteligente y tenía una imaginación desbordante. Juntas, convirtieron el ala oeste en un reino de fantasía. Construyeron castillos con cojines, navegaron por mares peligrosos en una alfombra y tuvieron fiestas de teconosos de peluche y muñecas. Lucía le cantaba las canciones que su abuela le cantaba a ella y le contaba historias de su pueblo, de los campos de girasoles y de la gente que siempre se saludaba por la calle. Isa escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo un mundo que nunca había visto. Una noche, unas 2 semanas después de su llegada, Lucía estaba en la pequeña cocina del ala oeste, preparando un vaso de leche tibia para Isa, que tenía problemas para dormir. Estaba tarareando una vieja melodía, perdida en sus pensamientos, cuando una voz profunda la sobresaltó. ¿Qué es esa canción? Se giró de golpe, casi derramando la leche. Mateo estaba de pie en el umbral, sin la chaqueta del traje y con las mangas de la camisa arremangadas, revelando unos antebrazos fuertes y veteados. Parecía cansado, las líneas de estrés marcadas alrededor de sus ojos. Señor Vargas, lo siento, no lo oí entrar. No me llame señor Vargas cuando estamos aquí, dijo, su voz más suave de lo habitual. Llámame Mateo. Y te pregunté por la canción. Lucía se sonrojó, sintiéndose tonta. Es solo una canción de cuna de mi pueblo. Mi abuela me la cantaba. Él asintió, entrando en la cocina. El espacio de repente se sintió mucho más pequeño. Se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera frente a ella, observándola.
El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era, cargado. Le gusta a Isabella, dijo él finalmente. Te he oído cantársela a través del monitor. Le ayuda a calmarse. Lucía no sabía qué decir. Sentía sus ojos grises sobre ella, una mirada intensa que parecía ver más de lo que mostraba. A ella le gustan mucho las historias también, tartamudeó Lucía. Las que le cuentas, afirmó Mateo, no como una pregunta. Sobre tu pueblo. Girasoles y pan recién hecho. Suena, sencillo. Había una nota de anhelo en su voz que la tomó por sorpresa. Lo es. A veces lo sencillo es lo mejor, respondió ella, atreviéndose a mirarlo directamente a los ojos. En ese momento, algo cambió. La barrera invisible entre el jefe y la empleada se disolvió, reemplazada por una conexión humana y vulnerable. Vio al hombre detrás del millonario, a un padre atrapado en una jaula de su propia creación. Y él, por primera vez, pareció ver a Lucía no como una cuidadora, sino como una mujer. Una mujer con una calidez que llenaba el vacío de su casa. Ella no puede dormir esta noche, dijo Lucía, rompiendo el hechizo y recordando el vaso de leche. Pensé que esto podría ayudar. Mateo miró el vaso y luego a ella. Gracias, dijo, y la sinceridad en esa única palabra la golpeó más que cualquier discurso. Cuando ella pasó a su lado para salir de la cocina, sus brazos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto fugaz, piel contra tela, pero una corriente eléctrica pareció recorrer a Lucía. Levantó la vista y vio que él también lo había sentido. Su mirada se había oscurecido, volviéndose más profunda, más personal. Se quedó inmóvil por un segundo, su aliento atrapado en su pecho, el aroma de su colonia llenando sus sentidos. Era una mezcla de sándalo y algo más, algo puramente masculino y adictivo. Él no se apartó. Por un instante, el mundo entero pareció reducirse a ese pequeño espacio entre ellos, al calor que emanaba de su cuerpo y a la pregunta silenciosa en sus ojos. Debería llevarle esto a Isa, susurró Lucía, rompiendo el contacto y huyendo de la cocina con el corazón desbocado. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ese momento. En la dureza de su brazo, en la intensidad de su mirada. Sabía que estaba en un terreno peligroso. No solo estaba cuidando a la hija secreta de un hombre poderoso. Estaba empezando a sentir algo por él. Y en esa casa de secretos, un sentimiento así no era solo inapropiado. Era una catástrofe esperando a suceder. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. La rutina en el ala oeste se volvió una burbuja de normalidad y afecto en medio de la fría opulencia de la mansión Vargas. Lucía e Isa eran inseparables. La risa de la niña, que al principio era rara y tímida, ahora llenaba los pasillos, un sonido que actuaba como un bálsamo para el alma de la casa. Mateo comenzó a cambiar sutilmente sus hábitos. Empezó a llegar a casa más temprano, a menudo encontrando excusas para pasar por el ala oeste antes de que Isa se durmiera. A veces, se sentaba en el suelo con ellas, torpemente al principio, tratando de ayudar a construir una torre de bloques o escuchando a Isa leer una de sus primeras palabras. En esos momentos, Lucía veía al verdadero Mateo, despojado de su fachada deseo implacable. Veía a un padre que anhelaba una conexión normal con su hija, algo que sus propias reglas le prohibían. Las conversaciones nocturnas en la cocina se hicieron más frecuentes. Se convirtieron en su ritual secreto. Esperaban a que la casa estuviera en silencio, a que Isa durmiera profundamente, y luego se encontraban, hablando en susurros sobre temas que iban desde el progreso de Isa hasta los sueños que habían abandonado. Lucía le habló de su deseo de tener una pequeña floristería algún día. Mateo, para su sorpresa, le confesó que una vez quiso ser arquitecto, diseñar casas que fueran hogares, no fortalezas como en la que vivían. Una noche, mientras compartían una taza de té, Lucía se atrevió a preguntar. Mateo, ¿por qué todo este secreto? Isa es maravillosa. Cualquier padre estaría orgulloso de ella. La pregunta quedó suspendida en el aire. Mateo miró su taza, su mandíbula se tensó.
Por un momento, Lucía pensó que había cruzado una línea, que la había regañado por su intromisión. Pero en lugar de eso, suspiró, un sonido profundo y lleno de pesar. Mi padre, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Don Ricardo Vargas. Para él, el apellido y el legado lo son todo. El poder, las alianzas correctas, los matrimonios correctos. Pureza de sangre, estatus. Tonterías arcaicas, pero para él son la ley. Hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana. La madre de Isa, Elena, ella era todo para mí. Nos conocimos por casualidad. Era artista, llena de vida, de color. No venía de una familia con un apellido importante ni con una cuenta bancaria abultada. Era simplemente ella. Perfecta. Nos enamoramos locamente. Planeábamos un futuro juntos. Sus ojos se nublaron con el recuerdo, y Lucía sintió un doloroso pinchazo de algo que no pudo identificar. ¿Celos por una mujer muerta? Cuando mi padre se enteró, se desató el infierno. Me amenazó con desheredarme, con destruir a Elena y a su familia. Dijo que mancharía el nombre de los Vargas. Yo era joven, arrogante. Pensé que podría luchar contra él, que mi amor era más fuerte que su tiranía. Se frotó la cara con cansancio. Elena estaba embarazada de Isa. El estrés era insoportable para ella. Un día, mientras discutía conmigo por teléfono sobre mi padre, tuvo un accidente de coche. Murió en el acto. Los médicos lograron salvar a Isa, nació prematura, luchando por su vida. Las lágrimas ardieron en los ojos de Lucía. La historia era más trágica de lo que jamás había imaginado. Oh, Mateo, lo siento mucho. Mi padre nunca ha mostrado ni una pizca de remordimiento, continuó él, su voz teñida de amargura. Incluso insinuó que era lo mejor. Después de eso, le hice creer que había entendido la lección. Oculté a Isa. La traje aquí, construí esta prisión para protegerla de él. Porque sé que si descubre que tengo una hija, una heredera que no proviene de una unión adecuada, sería capaz de cualquier cosa para deshacerse del problema. La ve como una mancha, una debilidad. Y yo no puedo permitir que le haga daño. No la perderé a ella también. El alcance de su sacrificio, de su miedo, golpeó a Lucía con toda su fuerza. No era solo orgullo o conveniencia. Era una protección desesperada nacida de la tragedia. Se levantó y, sin pensarlo, se acercó a él. Puso una mano sobre su brazo, el mismo lugar que habían rozado semanas atrás. Esta vez, el contacto fue intencionado. Lo que has hecho por ella, es un acto de amor increíble, Mateo. No es una prisión. Es un santuario. Y lo estás haciendo bien. Él levantó la vista, sus ojos grises llenos de una tormenta de emociones. La gratitud, el dolor y algo más, algo que hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. Lentamente, levantó su mano y cubrió la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos. El calor de su piel era abrumador. Tú lo haces más fácil, Lucía, susurró. Desde que llegaste, hay luz en esta casa. Hay risas. Le has devuelto la vida no solo a ella, sino a mí. Se quedaron así, mirándose, sus manos unidas, el mundo exterior desapareciendo. La atracción entre ellos era una fuerza magnética, innegable y cada vez más poderosa. Él se inclinó lentamente, su rostro acercándose al de ella. Lucía podía sentir su aliento cálido en sus labios, el olor a café y a él. Sus ojos se cerraron instintivamente, esperando, anhelando el contacto. Pero en el último segundo, un ruido los interrumpió. Un pequeño gemido a través del monitor de bebé en la encimera. Isa se estaba moviendo en su sueño. El momento se rompió. Se separaron como si se hubieran quemado, aunque el calor de su toque todavía ardía en la piel de Lucía. Mateo dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo, su compostura visiblemente alterada. Debería ir a verla, dijo, su voz ronca. Sí, asintió Lucía, aunque sus piernas se sentían débiles. Yo iré a mi cuarto.
Se dieron la espalda y se fueron en direcciones opuestas, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La confesión de Mateo había derribado el último muro entre ellos. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos almas solitarias que se habían encontrado en medio de un secreto, unidas por el amor a una niña y por una atracción que se estaba volviendo imposible de ignorar. Y ambos sabían, con una aterradora certeza, que el siguiente paso que dieran los llevaría al éxtasis o a la ruina. El incidente casi beso en la cocina desató una tensión insoportable en la mansión. Mateo y Lucía comenzaron a evitarse, moviéndose por la casa como dos planetas en órbitas opuestas, temerosos de la colisión. Los encuentros nocturnos cesaron. El silencio volvió a reinar, pero ahora estaba cargado de palabras no dichas y deseos reprimidos. Lucía sentía la mirada de Mateo sobre ella cuando pensaba que no se daba cuenta, una mirada intensa, hambrienta, que la hacía sentir un calor que le subía por el cuello. Él, por su parte, luchaba una batalla interna. Cada risa de Lucía que oía desde su despacho, cada vez que la veía en el jardín jugando con Isa, sentía como su resolución se desmoronaba. Ella era todo lo que su mundo no era, cálida, genuina, desinteresada. Y la deseaba con una intensidad que lo asustaba. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero no podía controlar lo que Lucía le hacía sentir. Se había vuelto más irritable y distante, ladrándole órdenes al personal, sumergiéndose en el trabajo como una forma de escape. Pero nada funcionaba. Su imagen, su aroma, el recuerdo de su piel suave bajo sus dedos, lo perseguían. Una tarde, ocurrió lo que Mateo más temía. El intercomunicador sonó, y la voz de Carmen, inusualmente tensa, anunció por el sistema interno: «Señor Mateo, su padre, don Ricardo, está en la puerta principal. No ha avisado». El pánico se apoderó de Mateo. Miró el monitor de seguridad en su despacho y lo vio, su padre, de pie con su postura rígida e imperial, esperando ser admitido. Rápidamente, llamó al intercomunicador del ala oeste. «Lucía, código rojo, llévate a Isa a la habitación del pánico ahora mismo, no hagáis ni un ruido». La habitación del pánico era una pequeña sala oculta detrás de una estantería en el cuarto de juegos de Isa. Estaba insonorizada y tenía todo lo necesario para pasar unas horas: agua, comida no perecedera y algunos juguetes. Era la medida de emergencia definitiva. Lucía sintió un escalofrío. Sin hacer preguntas, cogió a Isa, que estaba dibujando tranquilamente en el suelo. «Vamos, mi amor, vamos a jugar a nuestro juego de los espías silenciosos, ¿recuerdas? Tenemos que escondernos del dragón malo». Isa, acostumbrada a los juegos extraños, asintió con entusiasmo. Lucía la guió a la habitación, cerró la puerta secreta justo cuando oyó los pasos pesados de don Ricardo resonando en el mármol del vestíbulo principal. Se sentó en el suelo en la oscuridad, abrazando a Isa, con el corazón en la garganta. Afuera, Mateo recibió a su padre con una máscara de calma forzada. «Padre. ¡Qué sorpresa! No te esperaba». «Un padre no debería necesitar una invitación para visitar a su hijo», dijo Ricardo, sus fríos ojos azules recorriendo el vestíbulo. «He estado revisando los informes trimestrales de la empresa. Tus números son sólidos, pero tu vida personal es un desastre. Sigues soltero, sin un heredero. Nuestra línea de sangre, nuestro legado, se detiene contigo, Mateo, ¿no te das cuenta de la gravedad de eso?». «Mi vida personal no está en discusión», replicó Mateo, guiándolo hacia el despacho, lejos del ala oeste. «La he traído a colación porque tengo una solución», dijo Ricardo, sentándose en una de las sillas frente al escritorio de Mateo, como si fuera el dueño del lugar. «Lorena Altamirano. La hija de Ignacio Altamirano. Su empresa de logística sería una adquisición estratégica perfecta para nosotros. Y ella es una joven adecuada, de buena familia. Hermosa, elegante. Una esposa perfecta para ti, la madre perfecta para el futuro heredero de los Vargas». Mateo sintió una oleada de náuseas. Lorena era una socialité vacía y superficial con la que había salido un par de veces por obligación. La idea de atarse a ella era repugnante. «No estoy interesado, padre». «No es una sugerencia, Mateo.
Es una necesidad. Ya he hablado con Ignacio. Está encantado con la idea. Cenarás con ellos y con Lorena este viernes. Es hora de que sientes la cabeza y cumplas con tu deber. La tiranía en su voz era absoluta. Mientras discutían, un pequeño ruido los distrajo. Un estornudo. Un pequeño y ahogado achís que pareció venir de la dirección del ala oeste. Mateo se congeló. Ricardo levantó una ceja. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un gato? El sistema de ventilación, mintió Mateo rápidamente, su mente corriendo a toda velocidad. Ha estado haciendo ruidos raros. Tengo que llamar a mantenimiento. Pero Ricardo no parecía convencido. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo. Esta casa siempre ha sido demasiado grande. Demasiados lugares para que se escondan las cosas. Se detuvo cerca del corredor que conducía al ala oeste. Lucía, dentro de la habitación secreta, mantenía a Isa pegada a ella, su mano sobre la boca de la niña, rezando. Isa había intentado contener el estornudo, pero no lo había conseguido del todo. Mateo se interpuso en el camino de su padre. No hay nada que ver ahí. Es solo el ala de invitados. Está vacía. Ah, sí. Carmen me dijo que contrataste a una nueva cuidadora. Una joven de pueblo, ¿para cuidar de quién, exactamente, si la casa está vacía, de ti? La pregunta estaba cargada de veneno y sospecha. Mateo se enfrentó a él, la ira superando su miedo. Contrato al personal que necesito para mantener mi casa. No te debo ninguna explicación. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Se miraron fijamente, una batalla de voluntades. Finalmente, Ricardo pareció ceder, pero su sonrisa era depredadora. Muy bien. Como quieras. Pero recuerda lo del viernes, Mateo. Lorena te estará esperando. No me decepciones. Y con esa última amenaza, se dio la vuelta y se marchó. Mateo esperó hasta que el sonido de su coche se desvaneció antes de correr hacia el ala oeste. Abrió la puerta secreta y encontró a Lucía e Isa acurrucadas en el suelo, pálidas pero a salvo. Se arrodilló, atrayendo a Isa a sus brazos, abrazándola con una fuerza desesperada. «Papá, ¿se fue el dragón?», susurró Isa. «Sí, mi amor». «Se ha ido», dijo Mateo, su voz quebrada. Luego, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucía. Vio el miedo en su rostro, pero también una fuerza inquebrantable. Se dio cuenta en ese momento de lo mucho que dependía de ella, no solo para cuidar de Isa, sino para mantener su propio mundo unido. Cuando Isa se tranquilizó y volvió a sus dibujos, Mateo se levantó y le hizo un gesto a Lucía para que lo siguiera al jardín privado del ala oeste. Era un pequeño patio amurallado, lleno de rosales y jazmines, su pequeño paraíso secreto. La noche estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Gracias, Lucía», dijo él, su voz cargada de emoción. «No sé qué habría hecho sin ti hoy». «Solo hice mi trabajo», respondió ella, aunque todavía le temblaban las manos. «No. Hiciste mucho más. Lo arriesgaste todo por nosotros». Se acercó a ella, la desesperación del día habiendo destrozado todas sus barreras. La atracción que habían intentado suprimir regresó con una fuerza arrolladora, alimentada por el peligro compartido y el alivio. «Lucía», susurró, levantando una mano para acariciar su mejilla. Su piel era tan suave como recordaba. «No puedo seguir fingiendo». Ella no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. «Yo tampoco, Mateo». Él ahuecó su rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. «Cuando te vi por primera vez, pensé que era solo una solución a un problema. Una empleada. Pero eres mucho más. Eres luz. Eres bondad. Eres todo lo que le falta a mi vida. Y te deseo tanto que duele». Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. Lucía sintió que su corazón se expandía en su pecho. Abrió los ojos y lo miró. «Y yo veo al hombre que hay detrás del poder y el dinero. Veo a un padre que movería el mundo por su hija.
Veo a un hombre bueno atrapado en una jaula de oro. Sin más palabras, él cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de toda la tensión y el anhelo reprimidos durante meses. Fue una explosión. Lucía le devolvió el beso con la misma intensidad, sus brazos rodeándole el cuello, sus dedos enredándose en su cabello. Se aferró a él como si fuera un ancla en una tormenta. Sus labios se movían juntos, una danza de necesidad y descubrimiento. Él la apretó más contra sí, su cuerpo duro y fuerte contra el de ella, y Lucía gimió contra su boca. Se sentía tan bien, tan correcto, a pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que era una locura. Él rompió el beso para mirarla, sus respiraciones agitadas, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Eres tan hermosa», jadeó él, su voz ronca de deseo. «Hueles a hogar, a flores. Me vuelves loco, Lucía, ¿no lo entiendes? Desde que llegaste, no puedo pensar en nada más». Sus palabras eran las más románticas que jamás había oído. Ella sonrió, una sonrisa temblorosa y genuina. «Tú tampoco te quedas atrás, Mateo. Siempre tan serio, tan en control. Pero cuando me miras así, siento que me derrito». Le acarició la mandíbula, disfrutando de la sensación de su barba incipiente contra su palma. «Me gusta cuando te relajas, cuando dejas salir al hombre de verdad. Eres mucho más atractivo que el seo intimidante». Él soltó una carcajada, un sonido profundo y genuino que la sorprendió. La agarró de la cintura y la levantó, haciéndola girar en el aire. Lucía gritó de sorpresa y alegría, aferrándose a sus hombros. Cuando la volvió a bajar, sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Nadie me había dicho algo así nunca», dijo él, su sonrisa suavizando todas sus facciones duras. «Me haces querer ser ese hombre todo el tiempo. El hombre que mereces». Y la volvió a besar, esta vez con más ternura, con una promesa de algo más que solo pasión. Era un beso que hablaba de futuro, de posibilidades, de un amor que había florecido en el lugar más improbable. En ese jardín secreto, rodeados por el aroma de los jazmines, sellaron su destino. Ya no había vuelta atrás. Habían cruzado la línea, y el mundo que habían construido estaba a punto de volverse mucho más complicado y mucho más hermoso. El beso en el jardín lo cambió todo. Mateo y Lucía ya no intentaban ocultar sus sentimientos el uno por el otro, al menos no cuando estaban a solas en la seguridad del ala oeste. La mansión, que una vez fue una prisión de reglas y silencio, se transformó en su santuario privado. Vivían una doble vida, durante el día, mantenían una apariencia de profesionalismo frente a Carmen y el escaso personal, aunque la gobernanta, con su aguda intuición, notaba el cambio en la atmósfera, las miradas prolongadas y las sonrisas secretas. Pero por la noche, cuando el resto de la casa dormía, su mundo cobraba vida. Se encontraban en el jardín, en la cocina, o a veces Mateo simplemente entraba en la habitación de Lucía después de asegurarse de que Isa estuviera profundamente dormida. Hablaban durante horas, compartiendo secretos, miedos y sueños. Mateo le contaba sobre la despiadada arena de los negocios, la constante presión de su padre y el vacío que sentía a pesar de su inmensa riqueza. Lucía le hablaba de su vida sencilla, de las pequeñas alegrías de su pueblo, del profundo amor por su madre y del miedo que sentía por su enfermedad. Se convirtieron en el confidente del otro, el ancla del otro. Su intimidad física creció junto con la emocional. Sus besos se volvieron una necesidad diaria, un recordatorio tangible de su conexión. Se exploraban con una mezcla de reverencia y deseo. A Mateo le encantaba el sabor de sus labios, la suavidad de su piel bajo sus manos. Le decía cosas que la hacían sonrojar y sentirse la mujer más deseada del mundo. «No tienes idea de cómo he imaginado esto», le susurró una noche, mientras estaban sentados en el pequeño sofá de la sala de estar de Lucía, sus piernas entrelazadas. Su mano trazaba patrones perezosos en su espalda, enviando escalofríos por todo su cuerpo. «¿Te das cuenta de que tu olor me persigue durante todo el día en la oficina? Es como una dulce tortura. Cierro los ojos en medio de una reunión y todo lo que puedo ver es tu sonrisa». Lucía se reía, apoyando la cabeza en su hombro.
Y yo trato de concentrarme en las lecciones de Isa, y de repente recuerdo el sonido de tu voz, esa forma grave y seria que tienes de hablar por teléfono. Y luego recuerdo cómo suena cuando me susurras al oído, y se me olvida cómo sumar 2 más 2. Te prometo que te enseñaré matemáticas mucho más interesantes, respondió él con voz ronca, mordisqueándole suavemente el lóbulo de la oreja. El contacto la hizo jadear. La tensión entre ellos era una constante, una corriente subterránea de pasión que amenazaba con desbordarse. Ambos sabían a dónde los llevaba todo esto, y ambos lo deseaban y lo temían a partes iguales. Hacer el amor sería el último paso, el que solidificaría su unión y los haría irrevocablemente vulnerables. Mientras tanto, Mateo tuvo que lidiar con la cena forzada con Lorena Altamirano. Fue una tortura. Lorena era tan artificial y predecible como él recordaba, hablando sin parar de compras, fiestas y chismes de la alta sociedad. Don Ricardo y el padre de Lorena hablaban de negocios, tratando a Mateo y a Lorena como 2 activos en una fusión. Mateo pasó la noche con una sonrisa de cemento en la cara, su mente a kilómetros de distancia, en el ala oeste, con Lucía e Isa. Mateo, querido, casi no has dicho nada, le dijo Lorena, poniendo una mano con uñas perfectamente cuidadas sobre su brazo. Debes estar trabajando demasiado. Necesitas relajarte, divertirte un poco. Estoy bien, Lorena. Simplemente concentrado, respondió él, retirando sutilmente su brazo. Cuando finalmente terminó la noche, se sintió como si escapara de una prisión. Condujo a casa a toda velocidad, ignorando las llamadas de su padre. Entró en la mansión y fue directamente al ala oeste. Lucía estaba despierta, esperándolo. Llevaba un camisón sencillo y el pelo suelto sobre los hombros. La luz de una pequeña lámpara la bañaba en un resplandor dorado. Era la visión más hermosa que jamás había visto. Se veía preocupada. ¿Cómo te fue? Él no respondió. Simplemente la tomó en sus brazos y la besó con una desesperación que la dejó sin aliento. Era un beso que borraba el recuerdo de Lorena, que reafirmaba quién era la dueña de su corazón. Fue horrible, dijo finalmente contra sus labios. Todo falso. Vacío. Lo único real en mi vida está aquí, contigo. Se miraron, y en ese momento, la decisión fue tomada. No había más esperas, no más miedo. Dio a Lucía a su habitación, sus corazones latiendo al unísono. Cerró la puerta detrás de ellos, encerrando al resto del mundo. El ambiente se cargó de una electricidad expectante. Mateo la miró, sus ojos grises llenos de una ternura y un deseo tan profundos que a Lucía le costaba respirar. Lucía, susurró, su voz apenas audible. Quiero ser claro. Esto no es solo físico para mí. Te has metido bajo mi piel, en mi corazón. Te amo. Las 3 palabras, dichas con una sinceridad tan cruda y vulnerable, hicieron que las lágrimas brotaran de los ojos de Lucía. Yo también te amo, Mateo, respondió ella, su propia voz quebrada por la emoción. Esa fue toda la confirmación que él necesitó. Se movieron como en un sueño. Él la levantó y la llevó a la cama, depositándola suavemente sobre las sábanas. Se desnudaron lentamente, sus ojos nunca apartándose el uno del otro, en un acto de devoción mutua. Lucía nunca se había sentido tan expuesta y, al mismo tiempo, tan segura. Las cicatrices de sus propias inseguridades se desvanecieron bajo la adoración de su mirada. Mateo, por su parte, se sentía como un hombre despojándose de una armadura que había llevado durante años. Con cada prenda que caía, se liberaba del peso de las expectativas de su padre, del fantasma de su pasado, del hombre que se suponía que debía ser. Se unieron no en un acto de lujuria, sino en una comunión de almas. Fue lento, tierno y abrumadoramente emotivo. Cada caricia, cada beso, era una declaración. Mateo era un amante considerado y apasionado, adorando su cuerpo como si fuera la obra de arte más preciosa, susurrándole lo hermosa que era, lo mucho que la deseaba. Como la había esperado toda su vida sin siquiera saberlo. Lucía se entregó a él por completo, respondiendo con una pasión que lo sorprendió y lo deleitó.
Perdió la noción del tiempo, inmersa en la sensación de su piel contra la de ella, el peso de su cuerpo sobre el suyo, la forma en que sus nombres sonaban como una oración en los labios del otro. Hicieron el amor una y otra vez a lo largo de la noche, explorando cada centímetro el uno del otro, aprendiendo los ritmos de sus cuerpos, susurrando confesiones en la oscuridad. En los momentos de calma, se acurrucaban juntos, y Mateo le contaba historias de su infancia, antes de que su padre aplastara su espíritu. Lucía le hablaba de sus sueños más simples, un jardín lleno de flores, el sonido de los niños riendo. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus mundos tan diferentes, querían las mismas cosas: amor, familia, un lugar al que llamar hogar. Al amanecer, la luz grisácea se filtraba por la ventana, encontrándolos enredados en las sábanas, exhaustos y radiantemente felices. Mateo estaba apoyado en un codo, observándola dormir. Apartó un mechón de pelo de su cara, su corazón lleno de un amor tan feroz que era casi doloroso. Sabía en ese momento que no podía volver a la antigua normalidad. No podía seguir escondiéndola a ella y a Isa. Tenía que encontrar una manera de liberarlos, de construir una vida real para ellos, incluso si eso significaba desafiar a su padre y arriesgar todo su imperio. Lucía se despertó y le sonrió, una sonrisa soñolienta y contenta. ¿En qué piensas?, susurró. Él se inclinó y la besó suavemente en los labios. Pienso en que ya no quiero esconderme, dijo. Quiero un futuro contigo y con Isa. Abiertamente. Sin miedo. La promesa en sus palabras llenó a Lucía de una esperanza vertiginosa. Se aferró a él, enterrando su rostro en su pecho, sintiéndose por primera vez en su vida completa y totalmente en casa. No sabían que su felicidad recién descubierta ya estaba amenazada. Don Ricardo, furioso por la fría indiferencia de Mateo durante la cena, se había vuelto más sospechoso que nunca. Y Lorena Altamirano, humillada por el rechazo apenas velado de Mateo, no era una mujer que aceptara un no por respuesta. Las semillas de la catástrofe ya estaban plantadas, y su amor, nacido en secreto, estaba a punto de ser puesto a prueba por la tormenta más violenta que jamás hubieran imaginado. Los días que siguieron a esa noche se convirtieron en una especie de paraíso robado. Mateo, Lucía e Isa formaron una pequeña y perfecta unidad familiar dentro de los confines del ala oeste. Mateo reorganizó su agenda, delegando más en sus subordinados para poder pasar las tardes en casa. Jugaban juntos en el jardín, leían cuentos antes de dormir los tres acurrucados en la cama de Isa, y cenaban juntos en la pequeña cocina, como una familia normal. Isa floreció bajo la atención combinada de las dos personas que más amaba. Su risa era constante, y su afecto por Lucía era tan profundo como el que sentía por su padre. A menudo, tomaba las manos de ambos y las unía, sonriendo con una sabiduría infantil que parecía entender la conexión que los unía. Para Lucía, era un sueño hecho realidad. Tenía el amor de un hombre maravilloso y el cariño de una niña que ya sentía como propia. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre su felicidad. La amenaza de don Ricardo y la fragilidad de su burbuja eran un recordatorio constante de que su paz era prestada. Mateo, por su parte, estaba planeando su estrategia. Sabía que una confrontación directa con su padre era inevitable. Estaba reuniendo a sus propios aliados dentro de la junta directiva de la empresa, asegurando su posición para poder resistir el inevitable intento de su padre por destituirlo cuando la verdad saliera a la luz. Dame un poco más de tiempo, mi amor, le decía a Lucía por las noches. Cuando esté listo, le diré al mundo quiénes son ustedes. Y nadie, ni siquiera él, podrá tocarlas. Lucía confiaba en él, pero no podía evitar el miedo. Su vida anterior, aunque humilde, había sido segura. Esta nueva vida era un palacio construido sobre una falla geológica. Un día, recibió una llamada de su madre. Su voz sonaba más débil de lo habitual. Hija, el médico dice que el nuevo tratamiento podría funcionar, pero es muy caro. No te preocupes por eso, solo quería oír tu voz. Lucía colgó el teléfono con el corazón encogido. El dinero que Mateo le pagaba era generoso, y había estado enviando la mayor parte a casa, pero esto era algo de otra magnitud. Esa noche, con gran vacilación, se lo contó a Mateo.
Mi madre necesita ayuda. Y me siento tan impotente. Mateo la tomó en sus brazos, su expresión se suavizó al ver su angustia. Tu madre es mi familia ahora, Lucía. No tienes que preocuparte por el dinero. Me encargaré de todo. Mañana mismo haré los arreglos para que la trasladen al mejor hospital y reciba el mejor tratamiento, sin importar el costo. Lucía rompió a llorar, abrumada por su generosidad. No sé cómo agradecértelo, Mateo. Amándome. Eso es todo lo que necesito, respondió él, besando sus lágrimas. Sin embargo, esta acción bien intencionada tuvo consecuencias imprevistas. Don Ricardo, que tenía ojos y oídos en todas partes, recibió un informe de uno de sus informantes financieros sobre una gran suma de dinero que Mateo había desviado a un hospital en un pueblo pequeño y sin importancia. La curiosidad de Ricardo se convirtió en una sospecha aguda. Contrató a un investigador privado para que averiguara por qué su hijo estaba financiando el tratamiento médico de una mujer desconocida. Mientras tanto, otro problema surgió de una dirección inesperada. Un joven llamado Javier, que había sido el mejor amigo de Lucía en su pueblo y que siempre había estado secretamente enamorado de ella, apareció sin previo aviso en la puerta de la mansión. No había tenido noticias de ella en meses, y las evasivas respuestas de su madre lo habían preocupado. Consiguió la dirección de Carmen, a quien Lucía había dejado como contacto de emergencia. Carmen, sin saber qué hacer, lo dejó entrar, pensando que sería cruel rechazar a alguien que había viajado tan lejos. Javier entró en el ala oeste justo cuando Mateo y Lucía estaban riendo con Isa en la sala de estar. La escena doméstica y feliz lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier era un hombre sencillo, un carpintero de buen corazón. Al ver a Lucía, la chica a la que siempre había visto en vaqueros y camisetas, en ese entorno de lujo, riendo con un hombre como Mateo Vargas, sintió una mezcla de confusión, celos y dolor. Lucía, ¿qué es todo esto? Tu madre está enferma, todos en el pueblo están preocupados por ti, y tú estás aquí, viviendo esta vida. La acusación en su voz hizo que Lucía se pusiera pálida. Mateo se puso de pie al instante, su cuerpo colocándose instintivamente entre Javier y Lucía, un gesto posesivo y protector. ¿Y tú quién eres para entrar aquí y hacer preguntas?, espetó Mateo, su voz fría y cortante. Soy su amigo, replicó Javier, sin dejarse intimidar. Alguien que se preocupa por ella de verdad, no un millonario que la tiene como su última adquisición. La tensión era insoportable. Lucía, atrapada en el medio, intentó calmar la situación. Javier, por favor. No es lo que parece. Mateo ha sido muy bueno conmigo. Él está ayudando a mi madre. Pero Javier no podía ver más allá de su propio dolor y prejuicios. Te está usando, Lucía. ¿No lo ves? La gente como él no se mezcla con gente como nosotros. Vuelve a casa, vuelve a tu vida real. Mateo dio un paso amenazante hacia Javier. Será mejor que te vayas. Ahora. No me iré sin ella, gritó Javier. La confrontación fue el catalizador para que los celos latentes de Mateo explotaran. La idea de que este hombre, este simple carpintero, tuviera un pasado con Lucía, que pudiera reclamar una parte de ella, lo enfureció. Se convirtió en el CEO arrogante y controlador que Lucía raramente veía. Lucía es mi mujer, dijo Mateo, sus palabras resonando en la habitación. Ella se queda aquí. Conmigo. No tiene nada que hablar contigo. Lucía se quedó helada. La forma en que lo dijo, como si fuera una posesión, la hirió profundamente. Se interpuso entre los dos hombres. Basta. Los dos. Javier, aprecio tu preocupación, pero esta es mi vida y mis decisiones. Y Mateo, no eres mi dueño. No hables por mí. Se dirigió a Javier, su voz más suave ahora. Por favor, vete. Te llamaré más tarde, lo prometo. Pero ahora no es el momento. Javier, viendo la determinación en sus ojos, finalmente cedió. Lanzó una última mirada de desdén a Mateo y se marchó. El silencio que dejó atrás era pesado y doloroso. La hermosa burbuja se había roto.
Lo siento, dijo Mateo, su ira desvaneciéndose al ver la expresión herida de Lucía. Perdí el control. La idea de que pudieras irte con él. Nunca me iría, Mateo. Te amo. Pero necesito que confíes en mí. No puedes tratarme como una de tus propiedades, respondió ella, su voz temblorosa. Antes de que pudieran resolverlo, el verdadero desastre golpeó. El investigador privado de don Ricardo había hecho su trabajo. Había conectado el pago del hospital con la madre de Lucía Fuentes. Y Lucía Fuentes era la nueva cuidadora de Mateo. Al mismo tiempo, Lorena Altamirano, buscando vengarse de Mateo, había usado sus conexiones para conseguir que uno de los empleados de la mansión, un jardinero descontento, le pasara información. El jardinero, a cambio de una gran suma de dinero, le contó sobre la niña que vivía en el ala oeste, la niña a la que nadie debía ver. Lorena, con esta bomba en sus manos, fue directamente a don Ricardo. Las piezas encajaron en la mente del viejo patriarca. La cuidadora. El dinero para su madre. La niña secreta. Era la hija de esa mujer, la artista. El bastardo que pensó que no existía. La mancha en su legado. La ira de don Ricardo fue bíblica. Pero era un hombre calculador. No se enfrentaría a Mateo en privado. Orquestaría una humillación pública, una que destrozaría a Mateo y le daría a Ricardo el control total. El momento perfecto sería el baile anual de caridad de las empresas Vargas, el evento social más importante del año, que se celebraría en la propia mansión en 2 días. Mateo, ajeno a la tormenta que se avecinaba, estaba centrado en reparar el daño con Lucía. Le pidió perdón una y otra vez, prometiéndole que nunca más dudaría de ella. Su amor era lo suficientemente fuerte como para superar esa grieta, y se reconciliaron, más unidos por la prueba. Llegó la noche del baile. La mansión se transformó. Cientos de invitados de la élite social y empresarial llenaron los salones principales. Mateo, como anfitrión, tenía que estar presente. Dejó a Lucía e Isa en el ala oeste, prometiendo volver en cuanto pudiera. Quédate aquí, mantén las puertas cerradas. Mañana, después de esto, empezaré a hacer los movimientos para que nuestra vida comience de verdad, le dijo, besándola profundamente antes de irse. Lucía observaba la fiesta desde la ventana de su habitación, una cenicienta moderna excluida del baile. Estaba acostando a Isa cuando Carmen irrumpió en la habitación, con el rostro pálido de terror. Lucía, tienes que esconderte. Don Ricardo sabe de Isa. Viene hacia aquí. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe. Don Ricardo estaba allí, flanqueado por 2 guardias de seguridad. Detrás de él, con una sonrisa triunfante, estaba Lorena. Así que aquí está el pequeño y sucio secreto, dijo Ricardo, su mirada helada posándose en Isa, que se escondió detrás de Lucía. Llévate a la niña, ordenó Ricardo a los guardias. No. No la toquen, gritó Lucía, poniéndose delante de Isa. Pero los hombres eran demasiado fuertes. La apartaron y tomaron a la niña, que empezó a llorar aterrorizada. Papá. Quiero a mi papá. ¿Y tú?, dijo Ricardo, mirando a Lucía con un desprecio absoluto, cazafortunas. Tu juego ha terminado. Estás despedida. Sal de mi casa ahora mismo o haré que te arresten por allanamiento. Agarraron a Isa y la sacaron de la habitación. Lucía, desesperada, corrió tras ellos. Don Ricardo la siguió, arrastrándola hacia el salón principal, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. La música se detuvo. Todas las cabezas se giraron. Mateo, que estaba en el escenario dando un discurso, se quedó paralizado. En el centro del salón, don Ricardo sostenía a una Isa sollozante. Atención a todos, proclamó, su voz resonando como un trueno. Quiero presentarles el resultado de la indiscreción de mi hijo. Esta niña. Una bastarda sin nombre que ha mantenido oculta, manchando el honor de nuestra familia. Y esta mujer, dijo, señalando a Lucía, que acababa de entrar corriendo en el salón, es la trepadora social que lo manipuló, una simple empleada que vio una oportunidad. La humillación fue total.
Las cámaras de los periodistas presentes destellaron. Los susurros se convirtieron en un rugido. Mateo bajó del escenario, con el rostro como una máscara de furia y horror. Miró a su padre, a Isa llorando, a Lucía de pie, pálida y destrozada. El mundo se había derrumbado a su alrededor. «Padre, ¿qué has hecho?», susurró. «He hecho lo que tú no tuviste el valor de hacer». «He limpiado nuestra casa», respondió Ricardo con frialdad. Todos los ojos estaban puestos en Mateo. Esperaban su reacción. ¿Defendería a su hija y a la mujer que amaba, o cedería ante la tiranía de su padre para salvar las apariencias? Mateo miró a Lucía. En sus ojos, vio una súplica, una pregunta. Vio el amor que compartían y la promesa que le había hecho. Pero también vio los rostros de los miembros de su junta directiva, de sus socios, de todo el mundo cuyo respeto había luchado por ganar. El miedo, un miedo arraigado desde la infancia a la ira de su padre y a la pérdida de todo, lo paralizó por un instante fatal. En lugar de correr hacia Lucía y tomar a Isa en brazos, se dirigió a su padre. «Esto es un asunto familiar. Debemos discutirlo en privado», dijo con una voz controlada, tratando de minimizar los daños, de encontrar una solución a medias. Pero para Lucía, esa respuesta fue una traición. No la había elegido. No los había elegido. En ese momento de la verdad, había elegido el control, el negocio, el apellido Vargas. Su corazón se hizo añicos. Vio en sus ojos que había perdido. Don Ricardo sonrió, una sonrisa victoriosa. «Guardias, saquen a esta mujer de aquí». Lucía no luchó. Con las lágrimas corriendo por su rostro, le dio una última mirada a Mateo, una mirada de amor roto y una desilusión tan profunda que a él le quemó el alma. Luego se dio la vuelta y caminó con la cabeza en alto, saliendo de la mansión y de su vida. Mateo se quedó inmóvil, viendo cómo se iba el amor de su vida, escuchando los sollozos de su hija en brazos de su monstruoso padre. Había intentado tenerlo todo, el amor y el poder, y en el momento crucial, al dudar, lo había perdido todo. La fiesta terminó en un caos de chismes y escándalo. Mateo finalmente reaccionó, arrancando a una aterrorizada Isa de los brazos de su padre y llevándola de vuelta a la seguridad del ala oeste. La niña no paraba de llorar, preguntando por Lucía. Cada sollozo era una daga en el corazón de Mateo. Acostó a Isa y luego corrió afuera, buscando a Lucía, pero ya se había ido. Desaparecido en la noche. Regresó a la casa, que ahora se sentía vacía y cavernosa. Se enfrentó a su padre en el despacho, la ira y el dolor finalmente desatados. «¿Estás satisfecho?», gritó Mateo, su voz quebrada. «Has destruido mi vida. Has aterrorizado a mi hija». «Te he salvado de ti mismo», respondió Ricardo, impasible. Esa mujer era una distracción. La niña puede ser educada, controlada. Ahora podemos seguir adelante, restaurar el orden. Olvídala, Mateo. Era insignificante. La palabra insignificante hizo que algo se rompiera dentro de Mateo. Se abalanzó sobre su padre, pero se detuvo a centímetros de él, temblando de rabia. «Te odio. Nunca te perdonaré por esto». Se encerró en el ala oeste con Isa, un rey en un reino de fantasmas. Los días que siguieron fueron un infierno. La historia fue la comidilla de todos los medios de comunicación. El heredero Vargas y su hija ilegítima. Escándalo en la alta sociedad. El precio de las acciones de la compañía se desplomó. Los socios se mostraron nerviosos. Pero a Mateo no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era el silencio ensordecedor del ala oeste. La ausencia de la risa de Lucía. Isa estaba deprimida, se negaba a comer y preguntaba constantemente por Lucía. Mateo intentó consolarla, pero era un padre roto tratando de arreglar un corazón roto. Cada juguete, cada libro, cada rincón de la casa le recordaba a Lucía. Su aroma todavía flotaba en el aire de su habitación vacía. La llamó cientos de veces, pero su teléfono estaba apagado. Intentó encontrarla, contactando a su madre, pero la línea había sido desconectada. Su padre, con su crueldad calculada, se había asegurado de borrar todo rastro de ella. Carmen,
Sintiéndose culpable y con el corazón roto por la pareja, finalmente se acercó a Mateo. Señor, no sé a dónde fue. Pero me dejó esto para usted, por si lo volvía a ver. Le entregó un pequeño elefante de madera tallada, uno que Mateo le había visto a Lucía admirar en una tienda de antigüedades en línea. Le había comprado docenas de regalos caros, joyas y ropa, pero ella siempre se había negado a aceptarlos. Esto era diferente. Era algo pequeño, personal. Había una nota atada a él. Con manos temblorosas, Mateo la abrió. Mateo, te amé más de lo que las palabras pueden decir. Y amé a nuestra pequeña Isa con todo mi corazón. Te perdonaría cualquier cosa, menos tu silencio. Cuando más te necesité, cuando necesité que lucharas por nosotros, elegiste el miedo. Espero que un día elijas el coraje. Le he pedido a Carmen que me prometa no decirte a dónde voy. Necesito sanar, y necesito estar lejos de un mundo donde el amor tiene que esconderse. Sé un buen padre para nuestra niña. Ella te necesita. Adiós. Lucía. Cada palabra fue una puñalada. Se dio cuenta de la magnitud de su cobardía. En su intento de proteger su legado para Isa, había destruido el presente de Isa. Y había perdido a la única mujer que había amado de verdad. Esa nota fue su punto de inflexión. El dolor se transformó en una furia fría y decidida. Pasó las siguientes semanas en una misión. Ignoró a su padre y a los negocios. Se dedicó por completo a Isa, tratando de reconstruir su confianza, asegurándole que la amaba por encima de todo. Al mismo tiempo, utilizó todos sus recursos, no para encontrar a Lucía en contra de sus deseos, sino para desmantelar el poder de su padre. Contactó a los miembros de la junta que le eran leales, les mostró pruebas de las manipulaciones y la crueldad de Ricardo. Preparó su golpe de estado. Mientras tanto, Lucía había encontrado refugio en una pequeña ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia, usando el dinero que había ahorrado. Carmen, desafiando a don Ricardo, le había dado en secreto una suma considerable de dinero de parte de un admirador anónimo, ayudándola a empezar de nuevo. Lucía alquiló un pequeño apartamento y consiguió un trabajo en una floristería local, irónicamente cumpliendo el sueño del que le había hablado a Mateo en tiempos más felices. Estaba desconsolada, pero era una luchadora. Se concentró en su trabajo, en la belleza de las flores, en la amabilidad de la gente sencilla de la ciudad. Lentamente, comenzó a sanar, aunque el agujero en su corazón con la forma de Mateo e Isa permanecía. Pensaba en ellos todos los días. Se preguntaba si Isa la extrañaba, si Mateo la había olvidado. Algunas noches, lloraba hasta quedarse dormida, abrazando una almohada. El día de la reunión anual de la Junta Directiva de Empresas Vargas llegó. Don Ricardo entró en la sala de juntas esperando solidificar su control sobre el imperio, con su hijo ahora debilitado y dócil. Pero se encontró con una emboscada. Mateo estaba allí, pero no era el hombre roto de las últimas semanas. Era un hombre nuevo, con una resolución de acero en los ojos. Presentó una moción para destituir a Ricardo Vargas como presidente de la Junta, citando comportamiento perjudicial para la empresa, manipulación y abuso de poder. Uno por uno, los miembros de la Junta, a quienes Mateo había convencido en secreto, votaron a su favor. Don Ricardo fue destituido, despojado del poder que había sido el centro de su vida. Has cometido el mayor error de tu vida, Mateo, siseó Ricardo, su rostro pálido de rabia. Te quedarás solo. Ya estaba solo cuando te tenía a ti en mi vida, respondió Mateo con calma. Ahora soy libre. Con su padre fuera del camino, Mateo se centró en su última y más importante misión. Contrató al mejor investigador del país. Quiero que encuentre a Lucía Fuentes. No para molestarla. Solo quiero saber dónde está, asegurarme de que esté bien. Y quiero comprarle algo. Unas semanas después, el investigador regresó con la información. Lucía vivía en el pueblo de San Carmelo y trabajaba en una tienda llamada El Jardín de Lucía. El nombre lo golpeó. Le entregó al investigador una serie de documentos y le dio instrucciones precisas. Un día, mientras Lucía estaba arreglando un ramo de lirios, un abogado con un maletín entró en la tienda.
Señorita Fuentes, tengo algo para usted. Le entregó los documentos. Eran las escrituras de la propiedad de la floristería. Había sido comprada por un benefactor anónimo y puesta a su nombre. Lucía estaba atónita. No podía entender quién haría algo así. Pensó en Carmen, pero esto era demasiado. La respuesta llegó al día siguiente. Estaba cerrando la tienda cuando vio una figura familiar parada al otro lado de la calle. Su corazón se detuvo. Era Mateo. Estaba más delgado, con ojeras, pero había una nueva luz en sus ojos. No se acercó. Simplemente se quedó allí, mirándola, dándole la opción de huir si quería. Isa estaba a su lado, sosteniendo su mano. La niña la vio y su rostro se iluminó. Lucía. Soltó la mano de su padre y corrió a través de la calle. Lucía soltó todo y corrió hacia ella, arrodillándose para recibirla en un abrazo que casi le rompe las costillas. Lloraron juntas, aferrándose la una a la otra. Te extrañé mucho, Lucía, sollozó Isa en su cuello. Y yo a ti, mi pequeña estrella, más de lo que te imaginas. Mateo se acercó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. Lucía se levantó, sin soltar a Isa, y lo miró. Las palabras no eran necesarias. Vio el arrepentimiento, el amor y la súplica en su rostro. No espero que me perdones, dijo él, su voz ronca. No de inmediato. Sé que te fallé de la peor manera posible. Fui un cobarde. Pero he pasado cada segundo desde que te fuiste tratando de convertirme en el hombre que mereces, el hombre que Isa merece. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la tienda. He despedido a mi padre. Renuncié al control que él tenía sobre mí. Y ahora estoy aquí, no como Mateo Vargas el CEO, sino solo como Mateo. Un padre que te ama y una hija que te adora. No te pido que vuelvas a esa jaula dorada. Si quieres quedarte aquí y dirigir tu floristería, te apoyaré. Compraré la casa de al lado. Seré tu vecino. Te traeré café todas las mañanas. Haré lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario, para demostrarte que mi amor es real y que nunca más volveré a elegir el miedo sobre ti. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era el elefante de madera. He llevado esto conmigo todos los días. Como un recordatorio de lo que perdí y de lo que quiero recuperar. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Lucía, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente. Eran lágrimas de perdón, de un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Miró al hombre que tenía delante, un hombre que había derribado su propio imperio por ella, y al pequeño ángel que todavía se aferraba a su mano. Supo que su hogar no era un lugar. Eran ellos. Pasaron varios años. Mateo, fiel a su palabra, vendió la mansión de la ciudad. Se mudaron a San Carmelo, a una hermosa casa junto al mar, lo suficientemente grande para una familia en crecimiento pero lo suficientemente acogedora como para ser un hogar. Lucía expandió su negocio de flores, convirtiéndose en una empresaria respetada por derecho propio. Mateo fundó una nueva empresa de consultoría, una que valoraba la ética y el equilibrio, y le permitía estar en casa todas las noches para la cena. Se casaron en una ceremonia sencilla en la playa, con Isa como su dama de honor. Pronto, su familia creció. Tuvieron un hijo, un niño de ojos grises como su padre y sonrisa luminosa como su madre, al que llamaron Lucas. Su hogar se llenó de risas, de carreras por los pasillos, del olor de las galletas de Lucía y de las flores de su jardín. Un día, Mateo recibió una carta. Era de una de las enfermeras de un asilo de ancianos. Don Ricardo había sufrido un derrame cerebral y estaba solo y deteriorado. Su vasta fortuna no podía comprarle compañía ni consuelo. El viejo león estaba muriendo en soledad. En sus momentos de lucidez, miraba una foto. Una foto de un periódico local que la enfermera le había conseguido. Mostraba a Mateo, Lucía, una Isa adolescente y el pequeño Lucas riendo en la playa. La familia feliz que él había intentado destruir. Lo dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un heredero de linaje era el único legado que importaba.
Pero cuando vio la imagen de esa nueva vida, la de su hijo renacido, feliz y amado, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Lucía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, suscríbete al canal.